¿Sabéis cuál es la diferencia entre un juego AAA a 70 euros de salida y chorrocientas aventuras gráficas, algunas a menos de 1 euro? Pues que con las chorrocientas aventuras te vas a divertir más y además te van a sobrar 2 euros para el café. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un reto de supervivencia financiera. Actualmente hay una promoción en la plataforma GOG llamada Think Point Click. La misión: ver cuántos juegos de aventuras podemos comprar con un presupuesto máximo de 30 euros. Lo que cuesta hoy un juego indie de salida a precio reducido o 3 cervezas en un aeropuerto. Estas rebajas acaban el jueves 12 de febrero a las 3 de la tarde horario español, así que si queréis aprovecharlas, poneos las pilas. El criterio de selección es sencillo. Primero, solo juegos completos, nada de DLCs, expansiones ni esos trucos para sacarte más dinero. Segundo, he filtrado por el género aventura, porque en las rebajas se ha colado algún que otro juego de estrategia. Tercero, juegos que estén disponibles en español, porque sí, somos muy cosmopolitas, pero también hay que apoyar nuestro idioma. Cuarto, variedad ante todo. Point and click clásicos, puzzles en primera persona, juegos retro, modernos, terroríficos, divertidos, un poquito de todo. Y quinto, mi criterio de calidad personal. Vamos, los que me ha dado la gana. Algunos son obras maestras, otros tienen sus cosillas, pero todos tienen algo interesante y por estos precios todos merecen la pena. Id preparando la cartera. Vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Empezamos fuerte con terror espacial del bueno, Stasis, una joya del terror sci-fi isométrico desarrollada por The Brotherhood, un pequeño estudio sudafricano de solo 3 personas que demostró que no hacen falta 200 empleados para crear pesadillas inolvidables. El juego se lanzó en 2015 tras una exitosa campaña de Kickstarter, que recaudó más de $132.000 en diciembre de 2013. Esta Deluxe Edition está tiradísima de precio y trae un montón de contenido digital extra, música, libro de arte, fondos de escritorio y aquí viene lo mejor, está más barata que la edición estándar. Sí, habéis oído bien, la edición con extras cuesta menos que la básica, es de locos, vamos. La historia nos despierta en el peor lunes posible. John Marachek sale de la criogenización a bordo de la nave espacial Groom Lake, completamente abandonada y llena de cadáveres. Y está a punto de hundirse en las nubes de metano de Neptuno, pequeño detalle. Debe encontrar a su esposa e hija antes de convertirse en abono espacial. Es un juego de terror isométrico imprescindible que recuerda mucho a clásicos como Sanitarium, con toques de Horizonte Final, Alien y esas películas que te hacen dormir con la luz encendida. La atmósfera es opresiva, los puzzles son retorcidos y la narrativa, contada mediante logs y documentos, es escalofriante. La banda sonora fue compuesta por Mark Morgan, el legendario compositor de Fallout y Wasteland 2, así que imaginaos el nivel. Un juegazo de terror atmosférico por menos de 2 euros. Si no lo compráis por este precio es que tenéis miedo, y razón no os falta. Del terror espacial pasamos a otro tipo de terror, el del ridículo social. Hablamos de Leisure Suit Larry, Wet Dreams Dry Twice, desarrollado por Crazy Bunch y publicado por Assemble Entertainment en 2020. De los 2 juegos modernos de la saga Larry, este es quizás el más redondo. El anterior también tiene una fuerte rebaja, pero quería que este personaje gamberro de sierra tuviera al menos representación en esta selección. La historia continúa directamente donde acabó el anterior. Larry, nuestro eterno playboy de poliéster con su traje blanco inmaculado, aterrizó en la actualidad tras un salto temporal desde los años 80. Ahora se encuentra en el archipiélago tropical de Kalaua, buscando a Faith, su amor verdadero, mientras se distrae, como siempre, con las encantadoras isleñas del lugar. Como es habitual en la saga, tenemos un point and click clásico con puzzles tradicionales, humor adulto sin complejos y referencias constantes a la cultura pop y la tecnología moderna. Aplicaciones como Instacrap y Timber, parodias de Instagram y Tinder,
forman parte integral de los puzzles. Ya sabéis, es un juego con contenido algo subido de tono, pero con mucha comedia y cachondeo. No es para todos los públicos, obviamente, pero si te van las aventuras con humor descarado, sin pelos en la lengua y con más dobles sentidos que un episodio de 2 hombres y medio, aquí tienes un 95% de descuento en diversión gamberra. Por menos de 2 euros, Larry vuelve a casa. O a tu biblioteca, ya me entendéis. Seguimos con Rusty Lake Paradise, desarrollado por el estudio holandés Rusty Lake y lanzado en enero de 2018. Hay bastantes juegos de Rusty Lake rebajados en estas ofertas. Probablemente el mejor sea Rusty Lake Hotel, pero se salía del presupuesto. Así que he elegido Paradise, que es la tercera aventura premium del estudio, y no le va a la saga. La saga de Rusty Lake es feísta, pero con un encanto especial. Tiene puzzles macabros, ambiente inquietante y surrealista, con fuertes inspiraciones en la obra de David Lynch, especialmente Twin Peaks, y referencias constantes al cine noir más retorcido. Paradise nos sitúa en una pequeña isla remota maldita por nada menos que las 10 plagas de Egipto, porque cuando llueve, diluvia. Encarnamos a Jacob Eilander, el hijo mayor de la familia, que regresa a la isla tras la muerte misteriosa de su madre. A partir de ahí deberemos encontrar las memorias ocultas de la madre y participar en extraños rituales familiares para detener las plagas, como esas cenas de Navidad con la familia política, pero con más langostas. El juego tiene una estética dibujada a mano por el pintor holandés Johan Scherft, con un estilo atmosférico muy particular. La banda sonora melancólica acompaña cada plaga con su propia atmósfera única. También tenéis Cube Escape Collection, un recopilatorio de juegos cortos del mismo estudio, a muy buen precio, por si os quedáis con ganas de más locura lynchiana. Si os gusta el terror psicológico, los puzzles retorcidos y la historia que te dejan pensando durante días, por menos de 1 euro es prácticamente un robo. Un robo legal, pero robo al fin y al cabo. Ahora toca hablar de un clásico indiscutible, Broken Sword 2, The Smoking Mirror, en su versión remasterizada de 2010. El juego original fue desarrollado por Revolution Software, en plena edad de oro de las aventuras gráficas. Esta remasterización mejoró gráficos, añadió doblaje completo y pulió la jugabilidad para las nuevas generaciones. Poco se puede decir ya de este juegazo. Probablemente casi todos habréis jugado ya a él. Para algunos es mejor el primer Broken Sword, para otros algo peor. Yo sigo pensando que el primero es el mejor de toda la saga indiscutiblemente, pero este le anda muy pero que muy cerca. La historia continúa las aventuras de George Stobar y Nico Collard. Tras los eventos del primer juego, la pareja se ve envuelta en una conspiración relacionada con el antiguo dios maya Tezcatlipoca y una droga que otorga poderes sobrenaturales, porque un fin de semana tranquilo es demasiado aburrido para estos dos. El juego nos lleva desde París hasta América Central, pasando por Londres y el Caribe. Es una aventura llena de humor británico, puzzles ingeniosos y personajes memorables que se quedan grabados en la memoria. Es puro point and click de la vieja escuela, combinación de objetos, diálogos con árboles de conversación y puzzles lógicos bien integrados en la narrativa, de esos que cuando los resuelves te sientes un genio. Mientras esperamos ese lavado de cara prometido con la versión Reforged, que ya ha sido anunciada, podemos ir abriendo boca con esta versión remasterizada de 2010. Por este precio creo que hay que tenerlo, sí o sí. Salimos de la fórmula tradicional con Ria Face the Unknown, uno de esos clones de Myst o juegos Myst-like que poblaron los 90 como setas después de la lluvia. El juego fue desarrollado por LK Avalon y publicado originalmente por Ready Soft en 1998. Es un puzzle en primera persona al más puro estilo de los grandes. Exploración, observación cuidadosa y resolución de enigmas ambientales que te hacen sentir listo, o muy tonto, según el día. La historia nos sitúa en un mundo onírico y surrealista donde debemos desentrañar los misterios de 5 mundos distintos, cada uno con su propia atmósfera visual y temática completamente diferenciada, desde paisajes desérticos hasta entornos acuáticos o arquitecturas imposibles que harían llorar a Escher. El juego cuenta con múltiples finales y desarrollo no lineal, lo que le da bastante rejugabilidad para la época. Los puzzles son lógicos pero complejos, requiriendo observación cuidadosa del entorno y, sobre todo, tomar nota de pistas visuales. Papel y boli obligatorios. No es perfecto,
Tiene esa torpeza técnica típica de los juegos de finales de los 90, pero tiene una ambientación onírica muy especial que no está nada mal. Si te gustan los juegos estilo Myst, Riven o The Journeyman Project y buscas algo menos conocido pero igualmente atmosférico, Ria merece la pena por este precio. Es como encontrar una joya escondida en el desván. Pasamos a algo más moderno con Sherlock Holmes Crimes and Punishments, desarrollado por Frogwares y lanzado en 2014. Aunque ya tiene unos cuantos años, al menos lo es en su fórmula y en el nuevo rumbo de los juegos basados en Sherlock Holmes. Es probablemente el mejor de los juegos modernos de Sherlock, o al menos de los mejores. Y eso que la competencia no es poca. El juego fue el primero de la saga en usar Unreal Engine 3, lo que supuso un salto notable en calidad gráfica. Presenta 6 casos independientes ambientados en el Londres victoriano de 1894 y 1895, donde encarnaremos al mítico detective con pipa, violín y actitud insufrible incluidos. Lo verdaderamente interesante aquí es que las decisiones morales importan, y mucho. No basta con resolver el caso y señalar al culpable, también debemos decidir qué hacer con ellos. ¿Aplicamos la letra fría de la ley o seguimos nuestra brújula moral? Las consecuencias de nuestras decisiones afectarán a la reputación de Holmes y, lo que es más importante, a tu conciencia. El sistema de Sherlock Vision permite destacar pistas invisibles al ojo normal, mientras que podemos reconstruir mentalmente las escenas del crimen para entender qué ocurrió. El tablero de deducciones nos permite conectar pistas de diferentes maneras, permitiendo múltiples soluciones por caso. Sí, puedes equivocarte y mandar a un inocente a la horca. Que duermas bien. Es un juego exigente que te hace sentir como un auténtico detective. Y por 3 € es una ganga que ni Watson se creería. Ahora toca hablar de Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, un juego español desarrollado por Fictiorama Studios y publicado por Daedalic en 2015. Un juego español ambientado en un mundo posapocalíptico que ya se adelantó a la pandemia, de alguna manera. Visionarios o gafes, vosotros decidís. No es un juego perfecto, pero tiene ideas interesantes y una narrativa a la altura que merece ser reconocida. La historia nos sitúa tras la Gran Ola, una catástrofe que destruyó todas las fuentes de energía y comunicaciones. Una terrible pandemia está convirtiendo a la humanidad en los disueltos. Enfermos cuyos delirios les proporcionan poderes cognitivos sobrenaturales, pero también les conducen a una muerte espantosa y desagradable. Encarnamos a Michael, un hombre sin pasado ni memoria que debe recuperar su identidad y descifrar los eventos que llevaron al mundo al borde del colapso, porque si no se da prisa no podrá evitar el momento de Dead Synchronicity, cuando el tiempo mismo se disuelva. Y eso, amigos, no suena nada bien. El juego destaca por su estilo artístico expresionista, con una paleta de colores herrumbrosa y oxidada, y rostros angulosos que le dan una identidad visual inconfundible. La banda sonora es obra de la banda indie rock Kowalski, que le da el toque perfecto. Es una aventura oscura, brutal y violenta, no apta para estómagos sensibles ni optimistas crónicos. Por este precio merece mucho la pena echarle el guante, y más si es un estudio de aquí. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. Y aquí tenemos el juego más caro de toda la selección, el que dispara un poco el presupuesto. Deponia Full Scrap Collection. Pero es que no es un juego, son los 4 juegos completos de la saga Deponia, desarrollados por Daedalic Entertainment. El original Deponia de 2012, Chaos en Deponia de 2012 también, Goodbye Deponia de 2013 y el epílogo Deponia Doomsday de 2016. Si solo queréis alguno en concreto, también están muy rebajados de manera individual. En ese caso os recomendaría los 2 primeros, que creo que son los mejores de la saga. Del primero tuvimos partida inicial en el canal, os dejo enlace en la descripción para que veáis de qué va esto. La saga nos presenta a Rufus, un habitante del planeta basura de Deponia, que sueña con escapar a Elysium, la ciudad flotante donde vive la élite en plan los Juegos del Hambre. Cuando Goal, una chica del Elysium, cae literalmente del cielo, Rufus ve su oportunidad de oro, aunque sus planes nunca
nunca salen como él espera. Deponia es humor alemán puro y duro, aventuras dibujadas a mano con estilo cartoon vibrante, puzzles desafiantes al estilo LucasArts que te harán pensar, y un protagonista que es un absoluto desastre humano, pero increíblemente carismático. Rufus es ese amigo que no quieres tener en la vida real, pero que amas en la ficción. Los 4 juegos completos por 6,29 € es prácticamente una compra obligada. No es una sugerencia, os lo ordeno. Comprad este recopilatorio ya mismo. Vuestro yo del futuro me lo agradecerá. Space. Otro juego español, esta vez de puro humor y cachondeo, Randall's Monday, desarrollado por Nexus Game Studios y publicado por Daedalic en 2014. El juego tuvo una muy buena acogida, con un doblaje espectacular y con infinidad de guiños al cine y a la cultura geek. La historia arranca tras una noche de juerga épica. Randall, un completo perdedor y cleptómano empedernido, roba el anillo de compromiso de su mejor amigo Matt. Al despertar el lunes descubre que Matt se ha suicidado. Randall vende el anillo por dinero rápido y desencadena una maldición temporal que le hace revivir el lunes una y otra vez. Karma instantáneo. Es básicamente Atrapado en el tiempo o El día de la marmota, pero en formato aventura gráfica, con un humor negro más negro que el café solo y referencias a absolutamente todo, desde El Señor de los Anillos hasta Breaking Bad, pasando por Doctor Who, Matrix y 1000 cosas más. Es un festival de la cultura pop. El sistema de bucle temporal funciona genial. Puedes cambiar cosas un día que afectarán al siguiente ciclo, creando una experiencia de puzzle muy satisfactoria tipo efecto mariposa. Hace poco salió su segunda parte, Randall's Tuesday, que en mi opinión queda un poco por debajo de este. Tuvimos partida de esa secuela-precuela en el canal, os dejo enlace en la descripción. Por 1,99 €, humor español de calidad, referencias hasta en la sopa, y más cachondeo que una despedida de soltero. No os lo perdáis. Saga ever. Did you just say awesomest? The only monsters are us. Cambiamos completamente de registro con The Cat Lady, desarrollado por Harvester Game y lanzado en 2012. Un juego de terror psicológico muy perturbador del que se habló mucho cuando salió a la venta. Y con razón. Tiene un estilo visual ecléctico que te encanta o lo aborreces por completo, no hay término medio, pero que está muy en consonancia con la atmósfera incómoda que quiere construir. La historia sigue a Susan Ashworth, una mujer de mediana edad sumida en una profunda depresión que tras suicidarse despierta en un extraño limbo. Allí conoce a la reina de las lombrices, quien le ofrece la inmortalidad, a cambio de que elimine a 5 parásitos que acechan el mundo. Un trato muy mefistofélico, vamos. El juego trata temas muy serios y delicados: depresión, suicidio, soledad y trauma. No es un juego para todo el mundo, ni pretende serlo. Es oscuro, perturbador y genuinamente inquietante en muchos momentos. No es entretenimiento ligero de domingo por la tarde. Visualmente usa una paleta casi monocromática, con toques de color solo en momentos clave, creando una estética única que recuerda al expresionismo alemán y al cine de terror psicológico más perturbador. Los puzzles son relativamente sencillos, porque el foco verdadero está en la narrativa y la atmósfera opresiva. Es una experiencia más cercana a una novela visual interactiva que a una aventura gráfica tradicional. Un juego valiente, maduro y memorable, por menos de 2 €. Si te gustan las experiencias narrativas intensas que te dejan marca, no te lo pierdas, pero prepárate mentalmente antes. Seguimos con A New Beginning Final Cut, una aventura de Daedalic Entertainment lanzada en 2010, en su época más activa en lo que a aventuras gráficas se refiere, cuando Daedalic era prácticamente una fábrica de aventuras gráficas. Un juego muy decente con un apartado visual muy trabajado y llamativo, fondos dibujados a mano con muchísimo detalle, animaciones fluidas y una dirección artística destacada. La historia trata sobre el cambio climático de una forma seria y sin edulcorar. En un futuro próximo, la Tierra está al borde del colapso ecológico total. Faye, una mujer del futuro, viaja al pasado para evitar la catástrofe junto a Ben Svensson, un científico retirado en el presente que dejó de creer en poder cambiar las cosas. Es una aventura con 2 protagonistas alternantes, cada uno en su línea temporal, que deben colaborar para cambiar el curso de los acontecimientos. Los puzzles son tradicionales de inventario y diálogos, con alguna pequeña secuencia de acción ocasional para variar el ritmo.
Temáticamente es más ambicioso que la mayoría de aventuras de la época, tratando temas medioambientales de forma directa y sin tapujos. En 2010 ya nos estaban avisando, deberíamos haber hecho caso. Si no queréis este, tenéis algunos de la misma compañía también muy rebajados, The Whispered World o los 2 juegos de la saga The Dark Eye. De ellos os recomiendo especialmente Memoria, que no está nada mal. Por 99 céntimos, una aventura sólida de Daedalic que merece la pena y que además tiene mensaje, 2x1. Y aquí tenemos otro recopilatorio, Drácula Trilogy, los míticos juegos de Drácula publicados por Microids allá por finales de los 90 y principios de los 2000, una época dorada, o no tanto, según se mire. Vienen incluidos 3 juegos: Drácula Resurrección de 1999, Drácula 2 El Último Santuario del año 2000 y Drácula 3 La Senda del Dragón de 2008. Quizás no sean los juegos que mejor han envejecido del mundo mundial, tienen esa torpeza técnica de la época, pero siguen teniendo algo especial. Una atmósfera con gráficos prerenderizados que se quedan grabados en la memoria. La trilogía nos sitúa en el universo de Bram Stoker. En el primer juego, 7 años después de los eventos de la novela original, Jonathan Harker debe rescatar a Mina del castillo de Drácula. El segundo continúa las historias en Londres y Egipto, ampliando el universo. El tercero es un salto temporal considerable, hasta septiembre de 1920, con un nuevo protagonista investigando la Orden del Dragón. Son aventuras en primera persona con puzzles clásicos de inventario, exploración de entornos atmosféricos góticos que gotean ambiente por los 4 costados y mucha narrativa vampírica. En mi opinión, el mejor es el segundo. El Último Santuario tiene mejor ritmo, escenarios más variados entre Londres y el desierto egipcio, y un equilibrio mejor entre exploración y puzzles. Los otros 2 tienen sus momentos, pero este destaca. Por menos de €1 los 3, es un viaje nostálgico gótico que merece muchísimo la pena. Ahora toca Primordia, desarrollado por Wormwood Studios y publicado por Wadjet Eye Games en 2012. Un juego que confieso no haber jugado aún, pero me han hablado tanto y tan bien de este que me fío completamente de su calidad. Lo añado al carrito porque realmente lo quiero jugar desde hace años y ya no puedo posponerlo más. Es ahora o nunca. La historia se desarrolla en un futuro posapocalíptico donde los humanos se han extinguido hace mucho tiempo y solo quedan robots heredando un mundo muerto. Encarnamos a Horatio Nullbuild, un robot ermitaño que vive en una nave abandonada en el desierto junto a su sarcástico compañero flotante, Crispin. Cuando un robot misterioso roba el núcleo de energía de su nave, básicamente su única fuente de vida, Horatio debe aventurarse en la ciudad de Metropol para recuperarlo, descubriendo en el proceso los secretos del pasado de la humanidad y el verdadero origen de los robots, misterios existenciales incluidos. Visualmente usa un pixel art de altísima calidad, con una paleta de colores oxidada y desaturada que crea una atmósfera melancólica perfecta para la ambientación posapocalíptica. La banda sonora es de Nathaniel Chambers, compositor habitual de Wadjet Eye, que nunca decepciona. El juego está lleno de referencias a la ciencia ficción clásica, Blade Runner, Yo Robot, Metrópolis de Fritz Lang, todo filtrado a través de un tono filosófico sobre conciencia, fe, propósito y qué significa realmente estar vivo. Es un salto al vacío para mí, pero con las reseñas que tiene, un 95% positivas, y por menos de 3 euros, ¿merecerá la pena? Seguro que sí. De hecho, apuesto lo que queráis. Y cerramos con Still Life, desarrollado por Microids y lanzado en 2005. Es la secuela espiritual de Postmortem, y además cuenta con una secuela propia, Still Life 2, aunque algo peor que este. No es un juego perfecto, como no lo eran los juegos de Microids de esa época, seamos sinceros, pero tiene una ambientación interesante, una protagonista con carácter y uno de los peores puzzles de la historia de los videojuegos. Sí, señoras y señores, hablo del maldito puzzle de cocinar galletas. Si habéis jugado a Still Life, sabéis exactamente a qué me refiero. Si no lo habéis jugado, preparaos. Un puzzle completamente ilógico, frustrante, absurdo y que rompe el ritmo del juego como una patada en la espinilla. Pero dejando eso de lado, Still Life cuenta con 2 historias paralelas fascinantes.
En 2004, Victoria McPherson, agente del FBI, investiga una serie de asesinatos brutales en Chicago, que parecen obra de un asesino en serie metódico. Paralelamente, en 1929, su abuelo Gus McPherson investigaba un caso inquietantemente similar en la Praga de entreguerras. La narrativa alterna constantemente entre ambas épocas, creando conexiones y paralelismos interesantes que te mantienen enganchado. La protagonista, Victoria, está bien escrita, es inteligente, profesional, tiene personalidad propia y no es un simple personaje de relleno. Visualmente usa gráficos 3D prerenderizados típicos de mediados de los 2000, con escenarios detallados y una iluminación atmosférica para crear tensión en las escenas clave. Os dejo este juego por aquí a modo de recomendación y troleo a partes iguales. Por 1,99 € podéis sufrir el puzzle de las galletas vosotros mismos y luego me contáis. Es un rito de iniciación para todo nuevo aventurero que se precie. Y con esto llegamos al final de este maratón de gangas aventureras. Total gastado 29,57 €, muy ajustado al presupuesto, casi perfecto. En total 17 juegos por casi 30 €, lo que cuesta un juego actual de salida a precio reducido o 2 entradas de cine con palomitas. Uf, duele decirlo. Además, si alguno no os convence del todo, os he dado algunas alternativas prácticamente intercambiables a lo largo del vídeo. Si el idioma no es un problema para vosotros, podéis desactivar el filtro de español en GOG y vais a ver que el abanico se abre una barbaridad. Me he dejado grandes joyas fuera, ya sea por el tema del idioma o porque estaban rebajadas pero no lo suficiente para entrar en el presupuesto. Explorad vosotros mismos el catálogo de estas ofertas, que seguro que os lleváis el carrito hasta arriba de juegos. Y recordad, las ofertas acaban el jueves 12 de febrero a las 3 de la tarde horario español. No os durmáis en los laureles. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribíos si no lo habéis hecho ya, que es gratis y ayuda un montón, y compartidlo con amigos y conocidos que también disfruten de las aventuras gráficas. ¿Cuál de estos juegos os llama más la atención? ¿Conocíais alguno de ellos? Dejádmelo en los comentarios, que me encanta leeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.